Saludos a todos y a todas. Sean bienvenidos a esta conferencia sobre el uso de inhibidores enzimáticos como agentes quimioterapéuticos. Mi nombre es Idabel Perdomo. Soy estudiante de la licenciatura en Química de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en esta ocasión compartiré ese tema con todos ustedes. Para entender el uso de inhibidores enzimáticos como agentes quimioterapéuticos, primero vamos a dar un preámbulo sobre lo que son las enzimas, las reacciones que catalizan, catálisis enzimática, modelos de acción, factores que afectan la actividad enzimática, presencia de inhibidores y el uso de inhibidores enzimáticos como agentes quimioterapéuticos. La gran mayoría de las reacciones químicas que se producen en los seres vivos ocurren de forma regulada, es decir, que su progreso se ajusta en cada momento a las necesidades metabólicas de la célula. Ahora bien, para que esto sea posible, es necesario que la velocidad a la que suceden tales reacciones pueda ser modificada, de modo que se retarden cuando los productos de reacción no sean necesarios o que por el contrario se aceleren cuando haga falta obtener mayor cantidad de productos. Tenemos que las enzimas son proteínas que catalizan las reacciones bioquímicas. El control de la velocidad de una reacción química puede llevarse a cabo mediante el uso de catalizadores. Los catalizadores biológicos por excelencia son las enzimas. Nosotros tenemos que las enzimas difieren de los catalizadores químicos en los siguientes aspectos: mayor velocidad de reacción, condiciones de reacción suaves, gran especificidad de reacción y capacidad de regulación. Las enzimas son capaces de aumentar la velocidad de las reacciones mucho más que cualquier catalizador no biológico. Las reacciones catalizadas por enzimas ocurren a temperaturas entre 20 y 60 grados Celsius, a presión atmosférica y pH cercano a la neutralidad. Cuando hablamos de la gran especificidad de reacción, nos referimos a que las enzimas son altamente específicas, ya que cada una de ellas induce la transformación de un solo tipo de sustancia o sustrato y no de otras que se puedan encontrar en el medio de reacción. Capacidad de regulación. Entre los mecanismos de estos procesos reguladores se incluyen control alostérico, modificación covalente de las enzimas y variación de las cantidades de enzimas sintetizadas. En muchos casos, las enzimas están formadas exclusivamente por aminoácidos. En otros, la proteína se encuentra asociada a otras moléculas, denominadas cofactores, que resultan imprescindibles para el desarrollo de su función. Los cofactores pueden ser iones metálicos o moléculas
orgánicas. Cuando son moléculas orgánicas, se le denomina coenzimas. La enzima completa junto a su cofactor se le denomina holoenzima y su parte exclusivamente proteica, apoenzima. Tenemos que las enzimas se clasifican en 6 categorías, dependiendo del tipo de reacción que catalizan. Por ejemplo, tenemos las oxidorreductasas, que catalizan oxidaciones y reducciones. Por otra parte, están las transferasas, que catalizan la transferencia de un grupo de un sustrato a otro, como por ejemplo la transferencia de grupos amino, carboxilo, carbonilo, metilo, acilo o fosfato. Las hidrolasas catalizan las reacciones de hidrólisis de ésteres, amidas y sustratos relacionados. Por otra parte, las liasas catalizan la rotura de enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre, entre otros, pero no por hidrólisis ni oxidación. Entre estas se destaca la descarboxilasa, aldolasa y deshidratasa. Las isomerasas catalizan isomerizaciones, mientras que las ligasas catalizan la formación de enlaces carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno. En este momento vamos a hablar sobre la catálisis enzimática. Las enzimas, al igual que otros catalizadores, aumentan la velocidad de reacción, disminuyendo la energía de activación, combinándose transitoriamente con los reactivos, de manera que estos alcanzan un estado de transición con una energía de activación menor que el de la reacción no catalizada. El perfil energético de una reacción química lo podemos representar con la siguiente figura. Podemos ver que la reacción no catalizada se representa de color rojo. Vemos que tenemos un aumento en la energía de activación y por consiguiente vamos a tener una disminución en la velocidad de reacción. Pero si nosotros, por el contrario, utilizamos como catalizador a una enzima, podemos ver que nosotros vamos a obtener una menor energía de activación y por consiguiente un aumento en la velocidad de reacción. La actividad catalítica para la mayoría de las enzimas está restringida a una zona pequeña de la molécula, denominada centro activo. Tanto las enzimas naturales como las enzimas artificiales funcionan de acuerdo al esquema cinético de Michaelis-Menten. Ese esquema cinético consta de 2 etapas. En la primera etapa tenemos la unión de la enzima y el sustrato para formar el complejo enzima-sustrato. En la segunda etapa tenemos que el complejo enzima-sustrato se fragmenta en lo que es el producto y la enzima. Es decir, que nosotros obtenemos nuevamente la enzima, la cual se puede unir a otra molécula de sustrato y por ende catalizar la reacción química. De acuerdo con la interpretación moderna de la catálisis enzimática, en esa segunda etapa, el centro activo de la enzima todavía funciona como un receptor, reconociendo al sustrato en el estado de transición. Por ello,
se puede afirmar que las enzimas no son exactamente complementarias con sus sustratos, sino más bien con las especies del estado de transición, ya que es en el estado de transición en donde se establecen las interacciones débiles, es decir, los enlaces no covalentes. La interacción enzima-sustrato se realiza a través de enlaces de naturaleza débil entre la molécula de sustrato y el centro activo. Cuanto mayor sea el número de estos enlaces, mayor será la especificidad de la enzima y mayor también su capacidad de discriminar entre dos sustratos estructuralmente próximos. Vamos a hablar sobre los modelos de acción de la enzima. Nosotros contamos con dos modelos, el modelo llave cerradura o modelo de Fisher y el modelo de encaje inducido. En 1894, Emil Fisher formuló la hipótesis de la llave y la cerradura. Con base a sus resultados, dedujo que la especificidad de una enzima, la cerradura, por un sustrato, la llave, surge de formas geométricas complementarias, es decir, sus estructuras encajan exactamente una en la otra. Sin embargo, si bien ese modelo explica la especificidad de las enzimas, falla al intentar explicar la estabilización del estado de transición que logran adquirir las enzimas, por lo que contamos con otro modelo de acción enzimática. Ese otro modelo es el del encaje inducido. Este sugiere que el sitio activo es una cavidad flexible que al interaccionar con el sustrato se adapta y se ajusta a su estructura. Entre el centro activo y el sustrato hay también una complementariedad espacial que va acompañada de una flexibilidad de la cadena de aminoácidos de la enzima que provocaría la adaptación completa de la estructura de la enzima a la molécula de sustrato. Entre los factores que afectan a la actividad enzimática tenemos el pH, la temperatura, concentración del sustrato y presencia de inhibidores. El pH. La mayoría de las enzimas son muy sensibles a los cambios de pH. Desviaciones de pocas décimas por encima o por debajo del pH óptimo pueden afectar a su actividad. Por ejemplo, la ureasa tiene un pH óptimo de 7. Temperatura. En general, el aumento de temperatura acelera las reacciones químicas. Las reacciones catalizadas por enzimas siguen esta ley general. Sin embargo, las enzimas, al ser proteínas, experimentan desnaturalización y pérdida de su actividad al superar una determinada temperatura. La temperatura a la cual la actividad catalítica es máxima se llama temperatura óptima. La concentración del sustrato. En una reacción enzimática, al incrementar la concentración de sustrato,
Para una concentración de enzima constante, se produce un aumento en la velocidad de reacción. Si la concentración de sustrato es excesiva, la velocidad de reacción no aumentará debido a que se produce una saturación de la enzima, cuyas moléculas se hallan todas en forma de complejo enzima-sustrato. Presencia de inhibidores. Los inhibidores son sustancias que disminuyen la actividad de la enzima y pueden actuar de manera reversible o irreversible. Un inhibidor irreversible se une fuertemente a la enzima de tal forma que el tiempo de disociación es muy lento y esto puede ocurrir tanto por uniones covalentes como no covalentes. Por otro lado, los inhibidores reversibles se caracterizan por una rápida disociación del complejo enzima-inhibidor. Los inhibidores reversibles se pueden clasificar en competitivos, no competitivos y acompetitivos. Inhibidores competitivos. Los inhibidores competitivos son sustancias o moléculas que se parecen al sustrato en su geometría o su carga, o más bien al estado de transición entre la enzima y el sustrato, por lo que el inhibidor compite con el sustrato por ocupar el centro activo de la enzima. Podemos ver que en el primer caso tenemos una reacción que ocurre de forma ideal. El sustrato se une a la enzima por medio del centro activo y obtenemos los productos correspondientes. En el segundo caso vemos que el inhibidor es una sustancia, una molécula que se parece al sustrato y compite con el sustrato por el centro activo de la enzima. Inhibidores no competitivos. Los inhibidores no competitivos se unen a la enzima en puntos distintos al centro activo y esa unión incapacita a la enzima para que ésta pueda desarrollar su actividad catalítica. Aparte de los inhibidores no competitivos, tenemos a los inhibidores acompetitivos. Estos se unen a la enzima cuando ésta se encuentra formando el complejo enzima-sustrato, inhibiéndole para continuar con el proceso y formar los respectivos productos. Ahora sí, vamos a hablar sobre el uso de inhibidores enzimáticos como agentes quimioterapéuticos. Los inhibidores enzimáticos son utilizados principalmente como fármacos en el tratamiento de diversas enfermedades. Muchos de estos inhibidores son capaces de actuar sobre enzimas humanas y así corregir determinadas patologías. Los agentes quimioterapéuticos se basan en el principio de inhibición de ciertas enzimas diferenciables que no se encuentran en el organismo afectado, pero sí en las células de los agentes extraños. Ejemplo de estos inhibidores son los agentes antimicrobianos.
Los agentes antimicrobianos sintéticos son fármacos capaces de matar bacterias. Algunos de estos agentes son extremadamente efectivos para el tratamiento de infecciones y son ampliamente utilizados. Un tipo de inhibidor enzimático que es utilizado con el fin de inhibir aquellas enzimas necesarias para la supervivencia de patógenos es el caso de la sulfonamida. El descubrimiento de la actividad antibacteriana de las sulfonamidas marcó el inicio de los agentes quimioterapéuticos. Los agentes quimioterapéuticos son sustancias químicas de origen natural o sintético que pueden interferir directamente con la proliferación de microorganismos a concentraciones que son toleradas por el huésped. Podemos decir que las sulfonamidas son antibióticos bacteriostáticos sintéticos. Estos agentes pueden afectar a las bacterias de dos maneras: inhibiendo su crecimiento, efecto bacteriostático, o matándolas, efecto bactericida. En el caso de la sulfonamida, tiene un efecto bacteriostático, ya que inhibe el crecimiento de las bacterias. Las sulfamidas actúan inhibiendo la enzima dihidropteroato sintetasa, compitiendo con el centro activo con el PABA, el ácido para-aminobenzoico, el sustrato con el cual, por medio de la catálisis enzimática, se obtiene el ácido dihidrofólico, que las bacterias necesitan para la síntesis del folato, el cual es necesario para la división celular. Una forma de folato es el ácido fólico. Sin embargo, la sulfonamida es un inhibidor. Se dice que es un antimetabolito, ya que reacciona en el centro activo de la enzima, pero el producto que obtenemos no es funcional, por lo que en esta circunstancia la bacteria no puede replicarse y finalmente muere. En la primera reacción que tenemos aquí, el PABA, el ácido para-aminobenzoico, es catalizado por esa enzima y este es el producto que obtenemos. En esa segunda reacción química podemos ver que se trata de una inhibición competitiva. Y ya sabemos que en la inhibición competitiva, el inhibidor compite con el sustrato por el centro activo de la enzima, de manera que nuestro inhibidor es la sulfonamida, la cual compite con el PABA o el ácido para-aminobenzoico por el centro activo de la enzima. De manera que cuando la sulfonamida es catalizada por la enzima dihidropteroato sintetasa, obtenemos un producto no funcional, por lo que la bacteria no puede replicarse y finalmente muere. Para que un agente quimioterapéutico sea efectivo, debe tener toxicidad selectiva, es decir, destruir o prevenir la actividad del microorganismo
sin dañar las células del individuo. Debe ser capaz de entrar en contacto con el microorganismo penetrando células y tejidos a concentraciones efectivas y no debe alterar los mecanismos de defensa naturales del individuo. Pues acontece que las células humanas que no poseen la capacidad de generar el ácido fólico, ya que carecen de la enzima dihidropteroato sintetasa, deben tomarlo de la dieta, por lo que el efecto de las sulfonamidas en nosotros no es letal. Otro tipo de inhibidores enzimáticos son utilizados con el fin de inhibir aquellas enzimas necesarias para la supervivencia de patógenos. Por ejemplo, las bacterias presentan una gruesa pared celular compuesta principalmente de un polímero denominado peptidoglicano. Ciertos antibióticos como la penicilina y la vancomicina inhiben a la enzima responsable de la producción y el entrecruzamiento de las hebras de peptidoglicano, lo cual da lugar a una pérdida de la fuerza de la pared celular y por consiguiente a la lisis de la célula, incapaz ahora de resistir la elevada presión osmótica. En la figura se puede apreciar una molécula de penicilina unida a su diana, la transpeptidasa, de la bacteria. La proteína se muestra en un formato de cintas y la penicilina en un formato de esferas y barras. En conclusión, sabemos que los inhibidores enzimáticos son utilizados principalmente como fármacos en el tratamiento de diversas enfermedades. Muchos de estos inhibidores son capaces de actuar sobre enzimas humanas y así corregir determinadas patologías. Sin embargo, los inhibidores no solamente tienen un uso como agentes quimioterapéuticos, como estuvimos hablando en esa conferencia, sino que los inhibidores tienen otros usos. Por ejemplo, los inhibidores enzimáticos también son importantes a nivel del control metabólico, pues muchas de las rutas metabólicas que tienen lugar en la célula son inhibidas por metabolitos que controlan la actividad enzimática mediante procesos de regulación alostérica o por inhibición por sustrato. Por otra parte, tenemos a los inhibidores artificiales. Dentro de los inhibidores artificiales tenemos a los inhibidores de la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima que se encuentra en los animales desde los insectos hasta los humanos. Es esencial en la actividad que desempeñan las neuronas, ya que su función consiste
en la ruptura del neurotransmisor acetilcolina en sus constituyentes, acetato y colina. Es un caso único entre los neurotransmisores, ya que la mayoría de ellos, como la serotonina, la dopamina, son reabsorbidos en la brecha sináptica. Existe un amplio número de inhibidores de la acetilcolinesterasa que son utilizados tanto en el campo de la medicina como en el campo de la agricultura. Por otra parte, también tenemos a los herbicidas, desinfectantes y pues, como podemos ver, los inhibidores es un tema bastante amplio que abarca muchas aplicaciones. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en una próxima.